¿Cómo va, profe? Hola, ¿qué tal, profe? ¿Cómo le va? Bien. Esperamos un ratito, pero bueno, ya son y 10, así que largamos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bárbaro. Sí. Buenísimo. Se escucha Pero abajo. más allá de la persona. Una pregunta, chicos. ¿Vimos el Banco Grameen No, y Yunus? Bueno, entonces vamos a ver eso. los microcréditos. Exactamente. ¿Ven las diapositivas? Sí, Sí. ¿Puedo poner a grabar, profe? Perdón, no te escuché. Sí, puede poner a grabar la clase. Ah, sí. Espérate un cachito. Se le escucha muy bajo, profe. A ver. Acá está. Iniciar grabación. Ya está empezada. Gracias. No hay por qué. Y ahora tienen la diapositiva 27 que dice Banco Grameen. ¿Está? ¿Tienen eso? ¿Lo pueden ver? Bien. Sí, profe. sí. ¿Qué es esto del Banco Grameen? Es un banco, ahora vamos a hacer un poquito de historia, que va contra todo lo que dicen los libros en la parte de los bancos tradicionales. ¿Mm? O sea, ¿cuál es el problema para dar préstamos? Que hay que tener respaldo para poder pagarlo. Es correcto, o sea, más que eso, lo que hay que tener o lo que los bancos suelen pedir son garantías. Si uno no presenta garantías, la cosa se le pone difícil, más allá del nivel de ingresos. Este Muhammad Yunus era un profesor indio, perdón, indio no, de Bangladesh, ¿sí? Que era profesor universitario y se preguntaba por qué los bancos exigían garantías. Entonces, por supuesto, se le dio la explicación tradicional, tal cual lo comentó recién un compañero. Y para hacerla corta, él se ofreció como garante de un montón de gente pobre, ¿sí? Pero cuando digo pobre, es pobre. Imagínense Bangladesh, ¿sí? Lo que era. Entonces se le ocurrió crear un banco, ¿sí? Poniéndose él con garantía. Si ustedes se fijan en la diapositiva, hay aspectos estratégicos, ¿sí? Y aspectos operativos. ¿Qué se quiere decir con esto de aspectos estratégicos y operativos? ¿Qué es un aspecto estratégico? ¿O qué es una estrategia para cualquier organización? Es una forma de lograr una planificación para lograr los objetivos y la misión de la organización y la empresa. Bueno, podría decir eso. Digamos que es como una brújula, un sentido, una orientación que define prácticamente o define o ayuda a definir prácticamente a la organización, ¿sí? Es decir, estos aspectos estratégicos, no quiero ponerle el nombre de filosofía porque me parece demasiado rimbombante, pero digamos que marca el rumbo de la organización durante por lo menos algún tiempo interesante, ¿sí? Si no es que queda para quedarse. Como por ejemplo, qué sé yo, los supermercados cuando deciden vender por internet. Bueno, eso es una línea de venta estratégica, ¿sí? Que aparentemente se va a incrementar y va a quedar para siempre.
Mientras que los aspectos operativos, ¿sí? Son el diario, lo que se hace cotidianamente en forma funcional, digamos, ¿sí? Para lograr esos objetivos estratégicos. Por ejemplo, que cuando te entregan una factura, vos le tenés que poner el sello, ¿sí? En un negocio común, ¿sí? Te ponen, por ejemplo, el sello de entregado, ¿sí? Bueno, eso es operativo. Entonces, vamos a los grandes aspectos estratégicos. Uno de ellos es prestar solo a pobres. Si se dan cuenta, esto va en contra y es exactamente lo contrario que lo que hace la banca tradicional. ¿Sí? La banca tradicional le conviene que, por este asunto que comenté al principio de las garantías, prestarle dinero a la gente que más dinero tiene, porque es la forma de asegurarse de que el préstamo va a ser devuelto. Sin embargo, este tipo lo pensó al revés. No se le presta a los ricos, únicamente a pobres. ¿Mm? Entonces, eso es un aspecto estratégico del asunto. No solamente eso, sino que si se fijan en el segundo aspecto estratégico, el préstamo que se otorgara tiene que ser para microemprendimientos, ¿sí? O sea, si vos con ese préstamo le querías comprar una botella de leche a tu hijo, no te lo daban. Era solamente para microemprendimientos. Entonces, cuando se habla de microemprendimientos, si pensamos en Bangladesh, piensen que esa gente pobre no sabe ni leer ni escribir, no tiene casa, no tiene garantía, es pobre, pobre de verdad. Y sin embargo, este tipo se mandó por las suyas. Y para microemprendimientos, lo que implica es que cosas como esta, te prestamos 3 lucas a precios de hoy para que compre, no sé, 5, puedo decir cualquier cosa, ¿no? 5 kilos de lana y hagas pulóveres. O te prestamos 4 lucas a precios de hoy para que compres, no sé, 6 kilos de harina y te pongas a hacer pizza. Entonces, el objetivo estratégico era esto, los microemprendimientos. Y en cuanto a los aspectos operativos, ahí está lo que dijo un compañero al principio, cuando yo pregunté si sabían lo que era Grameen, comentó el asunto de los microcréditos o micropagos, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó acá? Se descubrió que a la gente le resulta mucho más fácil, ¿sí? Por ejemplo, devolver todos los viernes 10 mangos y no devolver 40 en forma mensual. ¿Se entendió lo que dije? Estos micropagos, ¿sí? Eran, por lo que acabo de decir, ¿sí? Es más fácil devolver 10 todos los viernes y no 40 el último viernes de cada mes. Fíjense que la cosa apunta a una estructura bastante chiquita, ¿sí? Porque tenemos micro emprendimientos, o sea, este tipo de préstamos no es un microemprendimiento si vos querés construir tu casa, por ejemplo. Era para poner una peluquería, hacer chipá, qué sé yo, hacer canastos de mimbre, cualquier tipo, pero siempre que se pongan esos pequeños recursos en algo productivo, ¿sí? Acuérdense, cuando hablamos de Producto Bruto Interno, ¿sí? Hacer chipá o hacer pulóveres incrementa
el PBI por más mínimo que fuera, ¿sí? No es lo mismo con una fábrica importante de automotores que hacer pizzas, pero no importa, ¿sí? La filosofía es otro. Y otro aspecto operativo que está acá en esta placa es que forman grupo, ¿sí? Ahora vamos a detallar un poco más la parte operativa. Y la ventaja de formar grupos para otorgar esos préstamos, ¿sí? Es que se forman como un equipo, o sea, forman grupos que se dan apoyo mutuo y fomenta el espíritu de competencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Asumo que no. Sigo. ¿Me escuchan, no? Sí, sí, perfecto. Sí, profe. Bien. Aspectos operativos, continuación. ¿Sí? Primer punto. Los créditos se dan a los individuos, pero la responsabilidad es compartida al interior del grupo. O sea, una cosa que me olvidaba. Este sistema, ¿sí? tuvo, no sé cómo está ahora, ¿sí? El porcentaje de devolución de préstamos más alto que, no quiero decir todo, pero la mayoría seguramente, de devolución de préstamos. Fíjense, si uno lee entre líneas, cuando se dice que la responsabilidad es compartida al interior del grupo, ¿qué está pasando en realidad? Lean el punto 1 y el punto 2. Si uno no cumple con el reembolso, los miembros del grupo se las arreglan para cumplir. Es como una garantía encubierta, o sea, una garantía social. Claro, pero fíjense, a lo mejor yo soy bastante mal pensado, pero supongamos que formaban grupos de 10 y le daban a 2 individuos por semana, ¿no? Que si los primeros no pagaban, el que venía atrás lo iba a presionar, porque si vos no pagás, a mí no me dan el préstamo. Yo lo que leo ahí es como una especie de presión, pero bueno, es un aspecto que posiblemente sea así, me parece a mí. Pero como dije, a lo mejor soy demasiado mal pensado. Pero lo cierto es que la cosa funcionaba así. Después, sin formación de banquero. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se hablaba de los empleados, ¿sí? Los tipos no contrataban a gente que tuviera experiencia bancaria. Fíjense que todo lo que estoy diciendo va a lo contrario de lo que todos sabemos que son los bancos occidentales o tradicionales, por decirle de alguna manera. ¿Sí? Directamente, un empleado con experiencia bancaria en un banco tradicional no era admitido directamente como empleado del banco. Después, el empleador va en busca de los clientes y el banco hacia la gente. Entonces, ¿por qué es esto del banco hacia la gente y que busca clientes? Recordemos, Bangladesh, este banco no tiene oficinas. Los empleados van a las aldeas una vez por semana a cobrar. ¿Se entiende? No hay oficinas. No hay oficinas para atender a la gente, como es el banco de acá. Hay oficinas para contabilizar, registrar los pagos, los cobros y aspectos operativos, ¿sí? Pero no por los clientes en sí, por buscar clientes, sino que iban los empleados a las aldeas a buscar gente. ¿Está? Acá, Banco Profe, Granada. Sí, una pregunta. Lo que mencionó anteriormente de que el banco solo contrata personas sin formación de banquero o al revés. no, sin formación. Los que, Solo contrata sin no, formación de banquero. la idea es que
los que tenían experiencia bancaria occidental o tradicional ya estaban contaminados. Era un tipo que se sentaba en una oficina para recibir a la gente, mientras que estos agarraron la bicicleta si la tenían, o si no caminando, y se iban a buscar clientes a la aldea. ¿Entendés? Está bien. Sí, 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 perfecto. Ya estoy con ustedes. Bien. No oficinas para clientes es lo que acabamos de decir. El banco tradicional estudia ratios, balances y juega en contra para probar la pobreza. O sea, estos tipos no tenían un mango, ¿sí? Mientras el banco tradicional te pide los 4 últimos balances, te pide que vos especifiques cuál es el proyecto. Estos tipos no le daban bolilla a eso. Y esto vuelve con el asunto de la garantía. El gran problema para esta gente es que nadie les va a dar una mano ofreciéndoles la garantía. Otra característica es que la que sigue, el banco no analiza las actividades económicas. O sea, a diferencia, nuevamente, no le preguntaba, o por lo menos no investigaba a fondo, ¿sí? En qué se iban a utilizar esos microemprendimientos, o qué es lo que iba a hacer. ¿Mm? Acá, filosóficamente, hay otra cuestión, y es que en el mundo occidental eh, es muy común que los tipos tengan que tener un entrenamiento, ¿sí? En actividades económicas. La filosofía del Grameen es que no necesitan cursos de aprendizaje ni de nada, porque se supone que todos saben hacer algo. Por eso son microemprendimientos y cosas muy pequeñas. Pero no hay que darle un préstamo, ¿sí? Y condicionado a un curso, a una experiencia. No. Los tipos decían, cualquier mujer de Bangladesh, no sé si todas, por supuesto, saben hacer pizza. ¿Sí? O saben tejer un pullover. O se las arreglan. ¿Sí? El otro punto, visitas semanales. Estas visitas semanales se juntan con esto de ir a cobrar, ¿sí? Esto de los micropagos, como se les dice. ¿Sí? Y fíjense el último puntito, dice, todos los prestatarios están inicialmente bajo el umbral de la pobreza. Ahí me tragué por pobreza, ¿no? Esto es lo que yo les decía antes, en el sentido de que no saben ni leer ni escribir, ¿sí? No tienen una casa, no tienen agua potable, ¿sí? Toda esa gente está abajo. Ahora, ¿cómo medían la pobreza? Pasamos a la siguiente diapositiva, la número 13. Para pasar la pobreza había que cumplir algunos de estos requisitos. O sea, casa que no llueve, instalaciones sanitarias, agua limpia, reembolsar $8 por semana, tener los niños escolarizados, tener 3 comidas diarias por familia y tener acceso a exámenes médicos. Si uno cumplía, para serle sincero, no sé si todas, pero supongo que la mayoría de estas condiciones, ya dejabas de ser pobre. Esto es problema estadístico, cómo medimos la pobreza y qué indicadores de pobreza utilizamos. Bueno, estos son algunos de esos criterios. La que sigue, 31. Ahí está
Muhammad Yunus, economista bengalí, desarrolló el concepto de microcréditos, que consiste en pequeños préstamos a tasas muy bajas a personas que no pueden acceder al crédito tradicional, reunidas en grupos responsables y solidarios. Fundó el Banco Grameen, ¿sí? Benefició a 7,5 millones de personas, en su mayoría mujeres. ¿Esto por qué? Esto fue otra vez ir contra lo estipulado. ¿Por qué? El Banco Grameen, en su operatoria, descubrió, entre comillas, que las mujeres son más cumplidoras que los hombres. A los hombres les gusta mucho el alcohol, la joda, ¿sí? Mientras que la mujer se dedica más a los hijos. ¿Mm? Por lo menos es la explicación que se da. Inclusive esto creó problemas culturales, porque muchas mujeres, cuentan en la operación de este banco, le decían, no, denle la guita a mi marido, porque culturalmente era el hombre el que manejaba la guita. Y el banco tenía que convencer a las mujeres de que se encargaran ellas. ¿Mm? Fíjense, tiene el 90% de reintegro, ¿sí? Los bancos, si no me falla la memoria, andaban, ahora no sé en cuánto están por todas las circunstancias, pero andaban en 70, 80, no con el 20, no con el 90, casi todo. ¿Mm? Y al tipo le valió el Premio Nobel de la Paz. Y fíjense que recibió el Nobel de la Paz y no el Nobel de Economía. ¿Mm? Muy bien. Vamos a la siguiente. Ahí está lo que les decía antes. Microcréditos para cosas chiquitas. Preparar alimentos, tejer, coser, kioscos, almacén, verdulerías, peluquería, lavado de autos, etc. Fíjense que son todos mini negocios, por decirlo de alguna manera. En el 2010, 27.000 empleados en todo el mundo. Anduvo muy, muy bien esto. Y 2.500 sucursales, incluida Argentina, ¿sí? Para el año 2010. Y acá empieza algo bastante curioso, que es lo siguiente, dice: hoy una serie de bancos y entidades financieras dominan el sector y cobran tasas de interés del 100% o más. Y no estamos hablando de Argentina, estamos hablando de todo el mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que cuando vieron que la gente respondía, devolvía los préstamos eh, a, con bastante, o sea, cumplían con los pagos que tenían que hacer, se empezaron a meter los grupos y entidades financieras internacionales poderosas. Entonces, un préstamo que se realizaba, no sé, al 5%, al 2%, al 3%, se metió esta gente, tomó el sistema de los microcréditos y empezaron a cobrar tasas de interés del 100% o más, ¿sí? O sea, se metieron estos grandotes y no sé si arruinaron, pero perjudicaron bastante. Fíjense esto. La Comisión de Servicios Financieros de Estados Unidos estudió si las entidades de microcréditos estafaban a los pobres. El interés promedio mundial en el 2010 fue el 37%, lo que es un disparate, ¿sí? En el mundo occidental, el interés en los bancos tradicionales, ¿cuánto es? 2, 3. Bueno, acá algunas entidades se zarparon, estafaban a los pobres y pasó eso. Los microcréditos sacan a la gente de la calle.
no salvó al mundo, pero tiene aspectos positivos. Estos dos últimos son dichos de Yunus, ¿sí? El tipo dice, bueno, si el tipo tiene que trabajar, ¿sí? Tiene que hacer las pizzas, ¿sí? Las saca de la calle, ¿sí? O por lo menos una gran parte del tiempo la tiene que pasar adentro trabajando. El propio Yunus dice que no son muchos, pero que tiene muchos aspectos positivos. Esto tiene que ver con cómo se siente la gente, con la psicología de quién tiene laburo, quién puede vender algo, quién puede hacer algo. Esos entrarían en los aspectos positivos. Y ¿cómo es? Mencionándolo esto del entrometerse los grandes bancos, dice, creamos el microcrédito para combatir a los usureros y no para fomentar nuevos usureros. Esto que les decía, de que se metieron las entidades financieras importantes y empezaron más o menos a corromper la cosa. Para que vean cómo viene la mano, a Yunus lo despidieron, el creador del banco fue despedido por el directorio, ¿sí? Con la excusa de la edad de la jubilación. Como se darán cuenta, al meterse estas grandes financieras, bueno, entra la política económica a tallar y no importa que el tipo haya creado el banco, lo rajaron. Es la lucha de intereses entre, por ejemplo, la Comisión de Servicios Financieros de Estados Unidos al estudiar si se estafaba o no a los pobres. Entonces, una buena idea, no digo que está abandonada, pero fue corrompida de alguna manera por estos intereses económicos. Mitos y clichés acerca de los pobres. Esto más o menos lo fui diciendo, pero acá se resumen. Dice, deben tener formación antes de emprender una actividad. Esto fue lo que dije hace un rato, que la filosofía de esta gente es que todo el mundo sabe hacer algo, ¿sí? No deben tener formación antes de emprender una actividad. Por eso dice que son mitos, que son mentiras, que son excusas, ¿sí? Para hacer las cosas razonablemente. El otro mito es que el crédito debe ser acompañado de proyectos, marketing, educación tecnológica. Es obvio que un tipo que no sabe ni leer ni escribir, como tiene que ser el 90% de Bangladesh, ¿sí? No puede hacer proyectos, saber de marketing, estar educado y comprender la tecnología. Entonces, por eso es que lo dominan, son cosas que se dicen de los pobres, ¿sí? Pero que en muchos casos no tienen sentido. Otra cosa que se dice de los pobres es que no saben economizar ni trabajar en equipo. En el caso de la experiencia de este banco, bueno, fue demostrado que sí. No toman decisiones racionales. Esto no se puede probar, ¿sí? Dice que tienen una visión estrecha de la vida. Esto tiene que ver con el carácter de emprendedor, de lograr objetivos, de lograr bienes materiales y todo ese tipo de cosas. Y va atado a que lo que dice la última parte, la religión y la tradición van en contra, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Ningún comentario? Bueno, pregunta tampoco. Sí, seguimos entonces. Eh, junto con esto, hay un movimiento que es este. Otra banca es posible y se denomina esto
banca ética. ¿Mm? Una cosa que me olvidé antes de pasar a la banca ética, una cosa que me olvidé de Yunus es que en Argentina hay sucursales del Banco de Yunus, Aldeas se llama, anduvo muy bien, anda relativamente bien. Bueno, ahora con el asunto de la pandemia la cosa cambió, pero hay gente entrenada, hay sucursales operando, hay sucursales no, organizaciones que sí hicieron cursos para implementar, ¿sí? No bajo el nombre de Yunus, sino de esa propia organización, para implementar la metodología del microcrédito, ¿sí? Esto está, si buscan en internet van a tener los super detalles, así que bueno. Entonces ahora me había olvidado decirles esto, retomo esta otra diapositiva que dice si otra banca es posible. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es? Ahí dice, variedad de productos, precios competitivos y hacer que el cliente sepa que se hace algo bueno con su dinero. ¿Cómo se implementa esto? ¿Qué es lo que se hace? Dice, a contrapelo de un sector financiero que anunció 200.000 despidos en 2011, no han dejado de crecer bancos especializados en transparentar sus inversiones y priorizar aquellas con impacto social positivo. Esto es lo que en los últimos tiempos han aparecido algunos artículos en Clarín, supongo que en otros diarios también, donde se le está dando importancia a esta denominada banca ética. Y las patas de esta idea es transparentar las inversiones. Esto quiere decir sencillo y llanamente que cualquier cliente puede ir al banco y preguntar, por ejemplo, a dónde se destinaron los préstamos, ¿sí? O qué tasa se dio para determinada operación, ¿sí? Y, o sea, transparentar las inversiones y la segunda parte, priorizar aquellas con impacto social positivo. ¿Sí? La idea es que no van a dar un préstamo, por ejemplo, para la construcción de una usina nuclear, ¿sí? Sino, esto tiene que ver, por supuesto, con la parte ecológica, pero sí, por ejemplo, para hacer rutas, ¿sí? O para agricultura, ¿sí? O diques, ¿sí? Cosas buenas, entendido de la mejor manera posible. ¿Sí? Seguimos con esto. La explicación más repetida del auge ético es el desengaño con la banca tradicional. ¿Sí? Esto lo estuvimos hablando durante todo el curso. Los tipos te piden comisiones, te piden explicaciones, tenés que saber leer contratos, ¿sí? Es toda una operatoria que vimos cuando vimos los capítulos de riesgo fundamentalmente. Es toda una operatoria que hace que la banca tradicional no esté bien vista. Ustedes saben que acá en Argentina es muy común decir que los bancos ganan demasiado, que son tramposos, que se quieren llevar todas para ellos. Movimiento ético, ahí pongo un ejemplo. No se prestaría a fabricantes de armas ni a una empresa que emplea niños. Bueno, esto tiene que ver con conductas éticas, con la ecología, ¿sí? Con, ¿cómo se llama? Inversiones de impacto social positivo, para decirlo de alguna manera.
Y además, como habíamos dicho antes, transparencia. Se publica el detalle de las inversiones y se permite que los clientes sepan qué tipo de proyectos van a apoyar con sus ahorros. Como dije hace un rato, cualquier depositante puede ir a la oficina que corresponda y preguntar y que le muestren qué tipos de proyectos están apoyando, cuánto están costando y así. ¿Mm? ¿Preguntas hasta acá, chicos? Sí, No, no. profe. Si no hay pregunta, por lo menos uno que me conteste, porque lo que me entra en duda es si me están escuchando o no, como ya nos pasó un montón de veces. No, sí, sí, se te escucha, profesor. Fenómeno. Muy bien. Vamos a la que sigue. Nuevos ejemplos. Juez de Nueva York multa al HSBC por lavar al menos 1.540 millones de dólares de narcotraficantes y dictaduras. Una entidad de la banca ética financió Metegol. Yo no conozco mucho de cine, esto creo que fue una película. Sí, una película. Sí, Una película argentina. Bueno, fue financiada por una banca de este tipo, ¿sí? Yo lo reduje, pero de no haber sido por la intervención de esta banca, la película no se hubiera hecho y para que vean el interés que se puede poner, la gente que decidió apoyar la película se tuvo que leer todo el guión. Guión se dice, ¿no? Para el cine. Bueno, el Sí. guión Sí, dice, crece el número de personas que cambian la banca tradicional por bancos éticos que informan sobre sus inversiones y apuestan por la economía productiva. profe, Señor, acá en Argentina existen de estos bancos. mínimo, no te puedo decir la cantidad, pero no tiene prácticamente ningún desarrollo. Ok, Tendríamos que, tendríamos que poner en Google o cualquier banca ética argentina. Voy a hacer eso para la próxima. Así bueno, cómo está la cosa. En el último artículo, yo tengo la costumbre, como se darán cuenta, de cortar algunos pedazos de diario y ponerlos ahí como ejemplos y como explicaciones. Tendría que hacer eso, buscar banca ética argentina y actualizarme a ver cómo está. El último artículo que leí decía al final de todo que en Argentina no tiene desarrollo. ¿Mm? A ver, otra. Seguimos con los ejemplos y los datos. El 99% de los flujos financieros, ¿sí?, mundiales se dedican a la especulación. El pecado original es la lógica del máximo beneficio por presión de accionistas. ¿Está bien? Se financia proyectos como energía eólica o vivienda social. La finalidad es hacer circular el dinero para generar riqueza social. ¿Sí? Otro ejemplo, esta es la Banca Popolare de Italia, que es ética. En 2007 multiplicó por 7,5 el volumen de sus depósitos y por 4,5 los créditos. ¿Sí? Acuérdense que habíamos visto la correlación directa que hay entre los depósitos que se realizan y los préstamos que se dan. ¿Sí? ¿Está, chicos? profe. Quiero, no lo quisiera hacer escrito y que me lo manden. ¿Qué opinan de la banca ética? ¿Va a tener algún éxito? La parte de Grameen funcionó bastante bien y sigue funcionando, más allá de la pandemia, ¿no? Pero este movimiento de la banca ética, ¿les parece que va a tener resultados? ¿Les parece que va a hacer algo? Sí,
¿Vos creés que no tenga éxito? Sí, sí, sí. La pregunta que yo me he hecho, fíjense el segundo renglón de esta diapositiva. El pecado original es la lógica del máximo beneficio por presión de accionistas. Esto es, en teoría, la máxima a seguir por el liberalismo, ¿sí? O sea, obtener el máximo beneficio posible por parte de los accionistas. Ustedes saben que las empresas, si hay resultados positivos, ¿sí? Bueno, pagan a sus accionistas los dividendos por las acciones y todo eso. Supongamos que no cualquiera de nosotros, no sé, tiene una inversión importante en una banca tradicional. Suponete que tiene, no sé, $500.000 y se enoja ese tipo porque la banca no hizo un préstamo a una central nuclear y sí se la dio a, no sé, un proyecto agropecuario, ¿sí? Lo que resulta que la central nuclear, ese préstamo se dio con una tasa, no sé, del 15%, mientras que el del proyecto agropecuario se dio con una tasa del 5%. Quiere decir que ese accionista está perdiendo o está perdiendo de ganar 10 puntos. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Si saben que pusieron una fuerte guita y que el director o el comité de decisión del banco dijo, no, vamos a darle a la agropecuaria y no a la nuclear. ¿Les gustaría? ¿No les gustaría? Y si yo soy si yo soy un accionista con esa mentalidad, no sería accionista de una banca ética, digamos. Sí, pero vas a ganar mucho menos. Te van a pagar el 5% de ganancia, mientras que en el otro proyecto se llevan el 15% de ganancia. Por eso, pero si yo como accionista tengo la única mentalidad de ganar, 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 ganar y ganar, y nada más, y no me importa la ética, no voy a poner plata en un banco ético. Ah, bueno, esa era la pregunta, ¿qué harían ustedes? O sea, si yo empecé este parrafito preguntando qué harían ustedes, o sea, cómo actuarían. Empecé el parrafito preguntando, ¿creen ustedes que esta alternativa como el Ramin funcionará? Esa Yo fue creo la que pregunta. tiene que... Y yo no, perdón, quiero aclarar algo, yo no tengo respuesta, me inclinaría más a pensar como el compañero, ¿sí? Que van a dar el préstamo que dé el mayor beneficio posible. Yo les preguntaba a ustedes qué opinaban, eso era todo. No, yo no tengo respuesta certera, aunque me inclinaría porque ganarían los accionistas y el banco daría el préstamo a la usina nuclear o una fábrica de armas. ¿Mm? Pero era como pregunta para que, no sé, que cada Yo uno lo... creo que debe depender del ámbito también, de quiénes son los accionistas. Como en el otro caso de que estaba orientado a gente de bajos recursos, la banca ética también debe estar fomentada a un crecimiento eh, poblacional reducido y no tanto a obtener ganancias. Es una buena óptica, no lo había visto. Sí, puede ser, puede ser. Profesor, ¿puede ser que el Credit Cop entre en esa categoría o está cerca? Yo diría que no, pero no lo sé con certeza. ¿Por qué decís eso? El Credit Cop no será como No, el... siempre me imaginé que era un banco más de esa filosofía, de No, pero microcréditos y demás. No, no, es bastante convencional el Credit Cop, ¿eh? Si bien creo que
tiene otro tipo de tipología de cómo es el directorio, porque es un banco cooperativo, pero es bastante convencional. Vas a sacar un crédito y es lo mismo que ir al Santander Río, no cambia mucho. No apoya tanto las micro, así este tipo de microeconomías. Se cumplió el pecado original, digamos. No, pero además yo creo que si fuera así, habría como un rumor en el sentido de que, bueno, este banco no es tan tradicional, mira, prestó, o sea, se conocería en el mercado, digamos, que no es tan ajustado a la lógica de obtener el máximo de ganancia. Yo nunca escuché eso, y lo que dice el compañero último iría en ese sentido. Pero bueno, esta es la realidad, chicos, el mundo que tenemos. A lo mejor iba más en esta línea, pero no tanto, o sea, no tanto como el Gramín, lo que era el hogar obrero, la cooperativa. Pero esto se ata con lo que dijo un compañero de pequeñas cooperativas. Claro. Sí, puede ser. El hogar obrero, sí. Bueno, esa es una excelente cosa, porque el hogar obrero tenía esa fama de que te daba ventajas, digamos así, que no Pero era ese tan... era una verdadera cooperativa, ese el hogar obrero. Claro, pero lo que quiero decir es que eh, se corrió el rumor de que era una cooperativa que cumplía con sus fines, ¿sí? Ujú. El de vender más barato y todo ese tipo de Sí, cosas. sí. Mientras que ese rumor del Credit Cop no se escuchó. A eso me No, refiero. yo de hecho he averiguado en el Credit Cop y hace muchos años para un crédito hipotecario y era lo mismo que cualquiera. ¿Ah, Terminé sí? sacando en el Ciudad, pero era lo mismo que cualquier privado. Por lo menos los intereses. Sí, sí, sí. Bueno, ya veremos con el tiempo cómo se van inclinando esas balanzas, ¿no? Bien, sigo a la siguiente. Las finanzas éticas empujan a la sociedad hacia modelos más justos. Cuanto menos financiación reciban los fabricantes de minas y más los viñedos ecológicos, mejor le irá al mundo. En España, la morosidad es del 11% y en la banca ética es un 2%. ¿Mm? Lo que estamos viendo es lo que dijo el compañero. Si algunas personas tienen espíritu solidario, bueno, van a preferir menos ganancias, pero más apoyar más al sector social, ¿sí? El punto es cuánto es ese porcentaje. Triodos, o como se diga, es un banco holandés. No cotiza en bolsa ni financia partidos políticos. Financia proyectos que mejoran el medio ambiente, el sector social, la cultura, excluye energía nuclear, dictaduras, armas y pornografía. ¿Mm? ¿Está, chicos? Yo ¿Alguna? creo que también se da un poco más tirando este tipo de bancos en lugares donde tienen todas las necesidades básicas saneadas. Con lo cual, si yo en vez de ganar, tengo, no sé, $500.000 y en vez de ganar $100.000, gano 80.000, capaz que no me hace la diferencia. En un país como el nuestro, esos puntos de diferencia o sea, te marcan la cancha. Entonces Marca tu diferencia. es más difícil ir que a todos nos encantaría, y la verdad que es lo ideal y políticamente correcto decir que sí, yo invertiría, no me importa perder plata e que inviertan en algo, en No, se algo más entiende, justo, pero se entiende, se entiende. Pero sí, una cosa es decirlo para la tribuna y otra cosa cuando te llega el momento de cobrar. sí, y necesitas esos puntos de diferencia. Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que entraste en la mecánica occidental y cristiana de, qué sé yo, cambiar el coche todos los años y toda esa rueda, ¿no? No, sí, eso, sí, también. Primero habría que bajarse de eso. Eh, pero bueno, qué difícil, ¿no? Eso ya es otro tema, me parece, para debatir largo y tendido, de bajarse de la sociedad de consumo. ¿Cómo haces? Sí, sí. Ujú. Es todo. A ver, déjame ver una cosa. Sí, pero la mentalidad del inversionista es distinta a la mentalidad de consumo. El inversionista no piensa en consumir, sino piensa en cómo generar nuevos negocios. Entonces, desde ese punto de vista, invertir en fomentar los negocios locales, donde les da más oportunidades de invertir después en esos microemprendimientos, es una ventaja competitiva a largo plazo. Sí, sí. No sé. Digo, como dije Sea, antes, el inversionista hace un análisis mucho más extendido, pero podría venir por ese lado. Por ejemplo, hay casos prácticos donde empresas donan a ONG o cosas de caridad porque el Estado, por esas donaciones, les deducen impuestos. Entonces, hacen caridad a costa de conseguir más ganancias. sí. Ahora, esos inversionistas, vos decís eh, que no son consumistas. ¿Y cuál es el objetivo entonces de invertir? Si se invierte, digo yo, es para ganar más, para consumir más. O vos el último paso no lo ves, o no crees. ¿Por qué vas a hacer una inversión si no es para tener mayor rentabilidad en el futuro? Eso es consumismo, porque quiero el año que viene cambiar el coche o cambiar la casa. Y si pongo una empresita que me da X, me va a posibilitar pagar un préstamo para tener una casa más grande que la que tuve hasta ahora, y así. ¿Mm? Bueno, como ven, esto se junta mucho con la moral, con la psicología, con las condiciones culturales. ¿Mm? Y hacia todo este tipo de quilombo vamos, gente. O estamos yendo, como digo, más allá de la pandemia. ¿Mm? ¿Algún otro comentario, chicos? Nada. Bueno, son y 5. Paramos 15 minutos, nos encontramos 20:20. Bueno. ¿Ven ahí la diapositiva que dice interés? Sí, 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 sí. se ve. Sí, sí, se ve. Fenómeno. Bueno. Todo el mundo más o menos sabe lo que es el interés, sí, y acá hemos venido hablando del asunto. Tenemos ahí concepto. Es el precio de un préstamo expresado en dinero. ¿Mm? Es la diferencia entre lo recibido y lo entregado. Lo que tiene que quedar claro, chicos, es que hay una relación directa entre el tiempo y el interés. Siempre donde hay interés hay tiempos. ¿Mm? Y no, esto implica que no es el mismo momento, ¿sí? Entonces, yo saco un préstamo de 100 y devuelvo 150, ¿sí? Es el coste, el precio de ese préstamo, los 50 de diferencia. ¿Mm? La diferencia entre lo que recibí, 100, y lo que entregué, 150. Lo que hay que saber, o lo que pasa, es que el interés se expresa en un numerito, ¿sí? Tanto por ciento, 8%, 20%, lo que fuera. ¿Mm? Pero en ese numerito ese numerito está constituido por un montón de conceptos. No es una cosa única, sino que en ese número único están metidos los que ahí en la diapositiva está como elementos constitutivos.
El costo operativo, ¿sí? Es uno de sus constituyentes. ¿Qué es el costo operativo? Bueno, lo que hay que erogar para mantener esa función en proceso. ¿Sí? El servicio prestado, ¿sí? Que a vos te permite, no sé, adelantar, comprar un coche. ¿Sí? La liquidez perdida. Si vos entregás como banco ese dinero, tenés menos liquidez. El riesgo que se corre. ¿Sí? Ya hablamos bastante de riesgo. ¿Sí? La desvalorización monetaria, la inflación. ¿Sí? Y segundo nivel de riesgo, oferta y demanda de crédito. Todos estos factores que están ahí en el segundo punto se nuclean en un número, ¿sí? Y es el concepto de interés. ¿Sí? Y después tenemos diferentes tipos de intereses, según operaciones activas o pasivas. ¿Qué era esto? ¿Se acuerdan cuáles eran las activas y cuáles las pasivas? Sí, las pasivas son las de que estoy tomando, o sea, cuando vienen y me depositan plata, cuando depositan plata en el banco, y la activa cuando, eh, Sí, cuando sí, vas bien. tarjeta, no sé. Bueno, Exactamente, y las pasivas ¿cuándo eran las pasivas? Cuando el banco toma la plata del Del inversor, de la depositante. gente que va a depositar la plata al banco. Sí. Acuérdense, chicos, que esto es lo mismo que eh, ventas menos costo de la mercadería vendida. O sea, el banco, ¿sí? Paga un importe por los depósitos y cobra otro importe por los préstamos. Su ganancia bruta, su utilidad bruta, está en vender el préstamo, ¿sí? Y lo que pagó por el alquiler del dinero. ¿Sí? Entonces, esas eran las operaciones activas o pasivas. ¿Sí? En teoría, al igual que una empresa comercial, ¿sí? Esa diferencia entre los préstamos y los depósitos que recibió, ¿sí? Es lo que conforma la utilidad bruta. Nada más que en las empresas comunes normalmente son objetos o derechos, ¿sí? Mientras que en el caso de la actividad bancaria es fundamentalmente dinero. Pero la idea es la diferencia de cuánto más cobro sobre lo que pagué. ¿Sí? Entonces, según la operación sea activa o pasiva, la tasa de interés va a ser otra. ¿Sí? Va a ser distinta. Después tenemos según el tipo de cuenta, que está determinado por la disponibilidad. ¿Quién se acuerda de esto? Estos eran los depósitos irregulares, que tenían tres opciones, según habíamos visto. ¿Se acuerdan cuáles eran? profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí. El punto 3 te está diciendo que las tasas de interés tienen una amplia ¿cómo se llama? Variedad, que no hay una única tasa de interés. Es una tasa de interés según sean operaciones activas o pasivas, como vimos recién, o según el tipo de cuenta. ¿Qué era esto? De los depósitos irregulares, eran tres opciones que teníamos, ¿se acuerdan? Teniendo en cuenta la disponibilidad. Profe, ¿puede ser acerca de la oferta y la demanda? O sea, que suba el interés dependiendo, o estoy en cualquiera.
No lo sé, pero no importa. La pregunta Operaciones es, activas eran los préstamos y pasivas los depósitos. eso está bien, pero además, no solamente eso, sino que empezá a leer debajo de variedad. Es Según por el flujo. según el tipo de cuenta que es determinado por la disponibilidad, tenemos unas diferentes tasas de interés. Eso nacía de los depósitos irregulares, ¿sí? Que Y son los que eran no son los mismos billetes, ¿no? No es la misma plata que Ya. el SODI, sino... Depósitos a la vista, todo eso era, ¿no? eso, por ahí. O sea, vos tenías depósitos a la vista. ¿Qué más? Te faltan dos. A ver, vamos a repetir porque... ¿Se acuerdan que habíamos visto un cuadrito que dividíamos los depósitos en regulares y irregulares? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Los irregulares tenían tres opciones. Cada una de esas opciones dependía de la disponibilidad de la cuenta. Por eso tengo ahí, entre paréntesis, disponibilidad. Los tres eran plazo fijo, caja de ahorro y depósitos a la vista. Ahora, la tasa de interés del plazo fijo es diferente de la tasa de interés de la caja de ahorro, es diferente de la tasa de interés del depósito a la vista. Digo bien. ¿Sí? Ahora recuerdan, plazo fijo, caja de ahorro y depósito a la vista. Esto, cada una de estas tres que mencioné, tienen diferente disponibilidad. El plazo fijo no tiene ninguna. Hasta que no se cumple el plazo, vos no podés hacer nada. El depósito a la vista tiene disponibilidad inmediata. Lo podés sacar y poner cuando quieras. Y la caja de ahorro es un intermedio en cuanto a la disponibilidad. ¿Sí? Entonces, cada tipo de estas acciones tiene un interés diferente que depende de la disponibilidad y te hace variar la tasa de interés. Otra cosa que te hace variar la tasa de interés, ¿sí? Es lo que sigue a continuación, los plazos. ¿Mm? No es lo mismo la tasa de interés para un préstamo a 3 años que a 2 años. Eso es otra de las condiciones que te está diciendo que hay diferentes tasas o una gran variedad de tasas de interés. Otra de las características que te afectan la tasa es el tipo de operación crediticia. ¿Qué tipo de préstamos das? ¿Mm? No es lo mismo dar un préstamo, creo que lo habíamos visto, a una industria como la automotriz, que se hace todo bajo galpón, que una como la agropecuaria, que conlleva unos riesgos, esto está tratado también a riesgo, con respecto al clima. Y después, además, tenés factores de cada operación en particular. Y hay otras más. Pero lo que te está diciendo este párrafo es que no hay una tasa única de interés, sino que el interés se determina por varios condicionantes, que son los que estamos acá viendo. ¿Está? Pregunta, chicos. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Y ahora van a empezar a trabajar ustedes. En base, vamos a ir de lo particular a lo general. ¿Sí? Y la pregunta para hacer esto es la siguiente. Quisiera que me determinen un interés de 3.400 pesos al 6% anual en 8 meses, ¿cuánto es? Otra cosa que me olvidé es que si no se dice nada en contrario, igual que el PBI, ¿sí? La tasa siempre se habla en anual. Tenés tasa mensual, tenés tasa bimestral, trimestral,
lean el último párrafo del anterior, son los plazos. Tienen ¿Podría repetirlo, profe? ¿Cómo? ¿Podría repetir los valores? Sí, ahora va. ¿Sí? Pero esto es lo que te demuestra que los plazos también determinan ese numerito de interés. El problema que tienen que resolver, chicos, es cuál es el interés que dan 3.400 pesos al 6% anual en 8 meses. Repito, ¿cuál es el interés de 3.400 anual en 8 meses? ¿Cuánto? 136 a 8 meses. Correcto. Ahora, el resto, fíjense bien si llegaron a 136. Tienen 10 minutos. ¿Y vos sacaste tan rápido? ¿Estás entrenado en esto? No, pero hice el 6% anual y eso lo dividí por 12 y lo multipliqué por 8. Bueno, está bien, esa es la idea. Acuérdense que el objetivo de esto es llegar a la fórmula general del interés. ¿Está bien? De esto lo estamos haciendo porque tanto del interés como lo que vamos a ver después, que es la parte de descuento, que es un poco lo mismo, pero al revés, ¿sí? Puede ser la parte práctica del parcial. Por eso tengo interés en que todos lleguen a los 136 y no haya nadie que por vergüenza o no decirlo no entienda la cosa. Esto está explicado en la próxima diapositiva, pero tómense 10 minutos para ver el resto de los compañeros si llegan a 136. Ok. Yo después lo explico, pero inténtenlo por las suyas. Bueno. Capital más R por T sobre 100 por UT. ¿Se entendió lo que hice? Sí. ¿Sí? Bien. Hagan, por favor, ahí tienen 2 ejemplitos. Hagan por lo menos uno.
hallar el monto de 8.400 pesos al 4,25 anual en 2 años y la respuesta es 9.114. Por favor, lleguen a ese 9.114. ¿Pudieron llegar? Sí, El primero sí. Bueno, hagan el otro, el último, y lo único que tienen que hacer es pasaje de términos sobre la fórmula global.
¿Llegaron, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con otra operación que es muy similar matemáticamente, y vamos a usar la misma metodología en el sentido de, a partir de un ejemplo particular, llegar a la fórmula general, tal cual lo hicimos con el interés. La única diferencia que acá funciona al revés. Y eso lo vamos a ver con una operación que se denomina descuento. Habrán visto seguramente que en los últimos tiempos, en la parte económica nuestra, más allá de la pandemia, se dice que las tasas de descuento, ¿sí? Son muy malas, nadie puede acceder al préstamo, ¿sí? O a este tipo de crédito. Recuerdan la definición de crédito, prestación presente contra prestación futura, ¿sí? Y esta es la forma matemática, que sería como un interés al revés. Vamos a ver qué es la operación de descuento que tanto se nombra. Dice conceptos. Es la operación por la cual una entidad financiera, antes del vencimiento de un documento y a cambio de la cesión de derechos que de él emanan, adelanta al beneficiario su importe menos una quita. ¿Qué diablos es esto? Es lo siguiente, dice, que una entidad financiera, antes del vencimiento de un documento, pongamos que yo tengo un pagaré que vence el 30 de octubre, ¿sí? Entonces, 30 de octubre y estamos a 1 de octubre. Dice, antes del vencimiento de un documento y a cambio de la cesión de derechos que el de él emanan, esto quiere decir que ese pagaré a mí, ¿sí?, me da el derecho de cobrarlo. Entonces, ¿qué hace la entidad financiera? Supongamos que yo tengo ese pagaré que me van a pagar a mí, ¿no? Al 30 de octubre, creo que dije, ¿sí? Yo voy a tener el derecho de ir a cobrarlo. Pero choco con el auto, ¿está bien? Y tengo que arreglarlo ya y no tengo guita. Lo tengo que arreglar ya porque con el trabajo. Entonces, voy a una entidad financiera, les vendo, entre comillas, el pagaré que va a cobrar la entidad financiera el 30 de octubre, porque le dio el derecho a que cobre, y le adelanta me adelanta a mí, en vez de, ¿cuánto dije? 100, en vez de 100 pesos, me paga 70. ¿Se entendió cómo es la operatoria? Sí. Sí, profe. Siempre contan los mismos, che. Hablen un poco el resto, porque así. Repito, yo tengo un derecho a cobrar un pagaré el 30 de octubre. Tengo una urgencia de guita y como no tengo, lo que tengo es el pagaré, voy a un banco y le digo, yo te doy este derecho a que vos cobres el 30 de octubre los 100 mangos. Y te doy los derechos, que es cobrarlo, y recibo por parte del banco un 70%. O sea, me hicieron una quita de 30. Recuerden que habíamos dicho en un momento que cada vez que hay interés hay tiempo de por medio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En el plazo fijo voy de un capital de hoy a un monto futuro, voy hacia adelante, por eso sumo. En el descuento hago al revés, voy de un valor futuro, los 100 que tendría que cobrar el 30 de octubre, a un valor de hoy, ¿sí? Y esa diferencia iba a cobrar 100 dentro de un mes, pero cobro 70,
esa diferencia se llama descuento o quita. ¿Mm? Partes. La entidad financiera, el descontestatario, que soy yo, y el aceptante, que es el banco. ¿Está bien? Nomenclatura. Descuento de valor nominal. Es el valor escrito en el documento. La tasa o razón, día de vencimiento, es el que corresponde al plazo fijado, y valor efectivo anual, que es BE. Es el valor que tiene el documento en el momento de ser negociado. ¿Se entendió la mecánica? Sí. Profe, en la parte en las partes. La entidad financiera, que es el banco. El descontestatario, que es la persona que va a cambiarlo, mencionó que también es el banco. ¿Puede ser? Sí, me equivoqué. Claro, habría dos partes nada más entonces. Había dos partes, sí, la entidad financiera y el aceptante. Esto es otra cosa. Sáquenle o tachen el descontestatario. Ahí está. Disculpen. Está bueno porque se nota que están atentos. Bien. Ahora, y con esto nos vamos, quisiera que lo mismo que hicimos con el interés, en base a un problemita concreto, obtengan la fórmula de descuento y después vemos. ¿Mm? ¿Se animan? El problema base es, ¿qué descuento se hizo a un pagaré de 5.850 pesos negociado al 5% 32 días antes de su vencimiento? Recuerden la regla de tres compuesta, ¿sí? En la misma metodología para llegar a la fórmula de descuento. Vuelvo a repetir, ¿qué descuento se hizo a un pagaré de 5.850 pesos negociado al 5% 32 días antes de su vencimiento? Larguen. Después igual damos la solución y todo. Pero fíjense si la pueden sacar ustedes porque ayuda a mantener el concepto.
¿Cómo? Sí. Sí, porque no se dice nada en contrario. Sí, señor. Bien, bien. ¿Algún otro llegó a 26? Sí, profe. Sí, es lo mismo. Sí, sí. Sí. Los que participan son siempre los mismos. Está bien, es aceptable, pero por favor, los que no participan, asegúrense de entenderlo y preguntar. O si no, si quieren, después le preguntan a un compañero. Pero lo importante de esto es que lo sacan, lo entiendan. Bueno, vamos a dar la solución. Van a ver que la metodología es exactamente la misma que hicimos con el interés, con una pequeñísima diferencia. ¿Mm? Ahí está el planteo. ¿Qué descuento se hizo un pagaré de 5.850 negociado al 5%, 32 días antes de su vencimiento? ¿Sí? Acá, en el primer renglón dice 100 pesos en 360 días, no le sumamos 5, sino que tenemos que razonar, le sacamos 5. ¿Entienden? Porque es un descuento. Me traigo el valor futuro, lo traigo para hoy. El interés es al revés. El valor presente lo llevo al futuro. Como el valor presente lo llevo al futuro, tengo que sumar. Acá vamos a ver que el razonamiento, en vez de decir suma 5 pesos, tiene que decir resta 5 pesos. ¿Está? Y sigue la regla, 1 peso en 360, 5 sobre 100, 5.850 en 360, la operación que está ahí marcada, 5.850 en un día, 5 por 5.850 sobre 100 sobre 360, y 5.850 en 32 días, 26, que se obtiene de 5 por 5.850 por 32 sobre 100 por 360. El cuidado que les pedí que tuvieran con el tiempo y la unidad de tiempo, ¿sí? Acá es exactamente lo mismo. Como me lo dan en días, yo adelanto o el banco me adelanta 32 días antes, la unidad de tiempo que uso es 360. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, acá está el último renglón, era estos 26 con la cuenta que ya hicimos, y ahora, como estamos yendo de un ejemplo particular a la fórmula general, reempasamos el descuento, lo que en la otra era el interés,
es igual al valor nominal que está escrito en el documento, que son 5.850, por la razón que es 5, ¿sí? La tasa, por el tiempo, que es 32, ¿sí? Sobre 100 por unidad de tiempo, que es 360. Por lo que nos queda que el descuento es el valor nominal por la razón, por el tiempo, sobre 100 por unidad de tiempo, ¿sí? En el interés, ¿qué era? El capital para sacar el interés. Para sacar el descuento usamos el valor nominal y lo traemos hacia hoy. El descuento es el valor nominal, ¿sí? Valor nominal por 100 por unidad de tiempo sobre razón por tiempo. El valor efectivo es un pasaje en términos, el valor efectivo es el valor de hoy, el valor al cual se negocia, que es el valor futuro menos las quitas. Entonces, en este concepto, ¿sí? De que el valor efectivo o del día que se negocia es igual al futuro menos lo que se quita, reemplazo de, como en el interés, reemplazaba interés. Reemplazaba así. Entonces me queda valor efectivo es el valor nominal y acá viene la diferencia única que hay entre esta metodología. Como vengo hacia hoy, resto del valor futuro. Con el interés del capital me iba al monto, me iba hacia adelante. Acá hago al revés. Del valor que está escrito en el documento, que va a ser dentro de un mes, que voy a cobrar, ¿sí? Como lo tengo que traer, lo resto. Vuelvo a sacar factor común, tal cual hice con el interés, saco factor común, valor nominal, insisto, el que está en el documento, y exactamente lo mismo. El valor de hoy, efectivo, la diferencia, ¿sí? Está en valor nominal, paréntesis, 1 menos R por T, 100 sobre 360. ¿Se entendió, gente? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Hagan el primer ejercicio. No, hagan el segundo ejercicio y nos vamos. Alonso, ¿te quedás? Alonso. Sí, profe, me quedo. Bueno.